Amados, Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de hoy tenemos el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Recuerde bien que estamos estudiando la vida de David. El segundo libro de Samuel, habla precisamente sobre David y su reinado y la familia de David, consecuencia de su pecado, los errores que cometieron los hijos, cómo se reveló el reino y cómo David se mantuvo firme a pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar, del desierto que caminó. El día de hoy vamos a ver el capítulo 18, un capítulo que habla precisamente cuando el dolor acompaña la victoria. Vamos a ver a un David que al final gana la victoria, pero esa victoria fue acompañada de un dolor que lo hizo clamar a tal punto que por poco y pierde a su general y a todo su ejército, porque a pesar de tener la victoria, a pesar de ganar, David quedó muy adolorido. Y esto lo vamos a estar mirando. Dentro del bosquejo que tiene esta clase está que David organiza su ejército. Usted va a ver a un David organizando su ejército y lo divide en tres, y eso lo vamos a ver más adelante. Utiliza también a tres líderes, tres generales, para combatir contra su contrincante, el cual era su hijo. Vamos a ver la batalla en el bosque de Efraín. ¿Por qué razón? ¿Qué simbología tenía? ¿Por qué fueron a batallar ahí? ¿Y cómo murieron en el bosque de Efraín? ¿Cuántas personas mataron los soldados de David? ¿Cuánto mató el Señor? Es interesante poder mirar. Cuando nosotros miramos estos textos, quisiéramos extraer toda la riqueza que tiene este capítulo, pero el tiempo no nos los permite. Vamos a ver la muerte de Absalón, su simbología, cómo muere. Usted va a mirar que lo más hermoso que tenía Absalón era su cabello. Y después usted se va a dar cuenta que el mismo cabello lo hace, se queda amarrado en un bosque. Y, óigame, mi amado, las cosas que tú encuentras cuando tú analizas estas escrituras, tú te das cuenta de cosas importantes que la misma Biblia te enseña y que nos hace a nosotros tener que andar con mansedumbre, porque las cosas que quizás la persona tienen hoy, que lo hacen brillar, que lo hacen ser grande, esas mismas cosas posiblemente, si lo manejas con orgullo, son las que te pueden hacer caer. Ok, miramos la sepultura y memoria de Absalón. Absalón, primeramente, él no tuvo hijo varón. Y él, como no tuvo hijo, él decide hacer una escultura. Y esa escultura que él hace, la hace precisamente en memoria de que él no tuvo hijo, ya que no tenía descendiente varón que pudiera mantener su linaje. Y vamos a ver después cómo muere, que no importó que él hiciera ese memorial. Vamos a ver a un Imaás y a Cusi que llevan las noticias. Esos fueron dos hijos de un sacerdote de dos sacerdotes que llevaron una noticia a David. Y luego al final vamos a estar mirando el llanto de David. Casi nunca se predica mucho de este capítulo porque eh, bueno, puede ser por muchas razones los cuales lo desconocemos. Siempre, como mis amados, siempre le decimos que traemos una frase que nos permite a nosotros poder entender bien. Si usted supiera que a nosotros nos gustaría que usted pudiera siempre pensar en ello. ¿Sabe qué? Cuando me toca dar una clase y, y bueno, podemos obtener la frase, yo medito mucho en la frase y la frase me hace caminar por todo el capítulo de la Biblia. Dice, el reino de Dios avanza con dolor y gloria. ¿Cómo nosotros podemos mirar eso?
Muchas veces entendemos que el reino de Dios va a avanzar y que no vamos a tener dolor, que solo vamos a tener gloria, que solo va a haber victoria, que solo va a haber risa, que solo va a haber, wow, porque tenemos a Dios al Todopoderoso y que nada más vamos a estar cantando victoria. No, mire, el reino de Dios avanza con estas dos cosas, con dolor y con gloria. ¿Eh? A veces ganamos la guerra, pero lloramos al hijo perdido. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando durante todo esto. A un David que realmente avanzó, ¿verdad? Pero tuvo que sufrir. Ganó la guerra, pero perdió a su hijo. Por eso la frase dice, el reino de Dios avanza con dolor y gloria. A veces ganamos la guerra, pero lloramos al hijo perdido. Y esto es muy importante. Como introducción a este capítulo, segundo de Samuel 18, nos traslada a la batalla decisiva entre el ejército leal a David y los seguidores de su hijo rebelde. Yo quisiera que usted se enfoque en esto porque eso es lo que vamos a estar mirando. A un David, ¿verdad? Que va a batallar con algunos de sus ejércitos que eran leales a él, pero también vamos a ver a un Absalón que tenía unos seguidores y eso lo hizo a él todavía más rebelde y obstinado. Es un capítulo cargado de mucha tensión, donde se mezcla la estrategia militar. Vamos a ver a un David formando a su ejército para poder batallar. Dice que dividió su ejército en tres partes iguales, y puso cabecilla. Eso fue una estrategia, que esa estrategia tuvo que ver con muchas cosas. Primeramente, para poder dividir y no enfocar al enemigo en él. O sea, si David avanza con todo el ejército, el enemigo podía ubicar fácilmente a David. A él dividir sus tropas, entonces los confundía porque no sabían en qué grupo iba David. Así que eso es una estrategia militar que David utiliza para poder contraatacar. Vamos a ver la fidelidad de los servidores del rey y el dolor humano de un padre que ama incluso a su enemigo. David al final, como cuando él sabía que tenía el favor de Dios y le dice a Joab, trátame con delicadeza. Estoy parafraseando, no recuerdo la palabra que le dijo exactamente, pero él le dijo que lo tratara con delicadeza a su hijo, sabiendo que Joab podía ganar la batalla y que Joab era un tipo vengativo. David, aunque estaba en exilio, sigue siendo rey. Su experiencia, carácter y fe lo mantienen firme. Absalón, por otro lado, representa el orgullo. Usted oye, representa la apariencia política populista. ¿Por qué razón? Porque Absalón tenía más personas que David. Es decir, recuérdense que por mucho tiempo lo primero que él hizo fue que se fue a Hebrón, ganó popularidad y luego convocó a todas las tribus de Israel, aunque no todos los hombres de guerra, pero tenía la gran mayoría de personas, así que él ganó popularidad. Ahora, la confrontación entre ambos no solo es física, sino también es espiritual y es emocional. Lo vamos a estar mirando porque usted va a ver que en el monte de Efraín, donde ellos pelean, allí dice la escritura que más mató el bosque o los montes que a los enemigos de David que los guerreros de David a sus enemigos. Entonces ahí miramos que había una guerra espiritual. Esto no era cualquier cosa. ¿Eh? Y siempre nosotros tratamos de definir los personajes. ¿Por qué razón?
porque cada vez que podemos definir los personajes, nos permite a nosotros, cada vez que se mencione uno de ellos, usted sabe quién era ese, qué función hacía y por qué el capítulo lo menciona. Todos conocemos que en este capítulo mencionas a David, que es el rey legítimo y es el rey ungido. Decimos esto porque ya Absalón se había puesto como rey, pero no podían haber dos reyes. Tenía que primero morir uno para que pueda existir el otro. Así que mientras David viva, el otro no era un rey legítimo. Por eso él lo quería matar. Entonces miramos a hombre, él era el hombre conforme al corazón de Dios, aunque con errores humanos. Siempre hablamos de esto porque el hombre conforme al corazón de Dios no significaba que él era tal cual Dios, sino que más bien la manera en la que David pensaba siempre iba en contra de la lógica humana. Por ejemplo, si David pensaba en misericordia, Joab pensaba en matar. Si David ponía gracia, Joab o los demás creían que eso era flojera. Entonces, siempre el corazón, las decisiones, los pensamientos de David eran cuestionados precisamente porque él tenía el corazón conforme al de Dios. Ahora bien, en este capítulo en este capítulo, él representa al padre quebrantado que ama a su hijo aún en su rebeldía. Ese es el papel de David en este capítulo. Hago énfasis. El papel de David en este capítulo es representar al padre quebrantado que ama a su hijo aún en su rebeldía. Su dolor muestra el carácter compasivo de un verdadero líder. Cuando usted ve a David dolido a tal punto que dijo, yo prefería que yo muera en vez de ti, ahí usted está mirando el carácter de un líder compasivo. Y esto es importante. Ahora, miramos a Absalón. ¿Quién era Absalón? Todos conocemos, era hijo de David. Era un tipo atractivo, era carismático y también ambicioso. Por eso ganó popularidad, porque una de las cosas que él imitó de su padre fue el ser carismático. Pero algo que David no tenía, que era ambicioso. Dice, pero sin fidelidad espiritual. Él no tenía ninguna fidelidad espiritual porque Absalón no amaba a Dios. Absalón no consultaba a Dios. Absalón era un tipo pragmático, era un tipo que se iba por lo que funciona, por lo práctico, por el número. Eso es como una gente que tú le dices, ¿cuántos son 2 más 2? 4. Pues eso es lo que va. Si tú le dices, no, mira, ese número te puede dar, no, él dice no, si 2 más 2 son 4, por ahí me voy. Él no tenía que consultar a Dios. Si un matemático venía y le decía lo que era el número, él se basaba en eso. Dice, usurpó el trono de su padre. Su muerte representa el juicio sobre la rebelión. Cuando él muere, esa muerte de Absalón representa a una persona cuando se rebela contra Dios. De la manera que muere, usted se va a dar cuenta que es un juicio. Por eso en este capítulo él representa el juicio sobre la rebelión. Su belleza lo elevó porque Absalón era conocido por su belleza. Dice la escritura que cada año las personas se juntaban para conseguir el cabello de Absalón. Oiga eso, su belleza lo elevó, pero ¿sabe qué? Pero también lo destruyó. Al final, Absalón muere enredado por su cabellera en un bosque y ahí es donde después Joab lo termina de matar. Ok, otro que nosotros miramos aquí es a Itai, ese es el geteo. Este hombre era un guerrero de Gat, era guerrero de Gat. Ustedes saben que Gat era una de las ciudades de los filisteos, donde reinaba el rey Aquis, que se unió voluntariamente a David. Lealtad absoluta, aunque no era israelita.
Este hombre representa a los gentiles que son fieles a Dios y a su ungido por convicción, no por linaje. A veces nosotros miramos este asunto, mis amados, y no nos damos cuenta que lo que pasa en la vida de David es una representación de lo que posteriormente pasó. Por ejemplo, cuando usted mira a Itai el Geteo, Itai el Geteo es como si fuéramos nosotros, que hoy en día somos gentiles. Y como gentiles, Dios nos llama y decidimos serle fiel a Dios y Él nos añade a la raíz. Asimismo pasó este hombre. Él no pertenecía, escuche esto, a el linaje. Él no era israelita. Él era, de hecho, descendiente de un pueblo enemigo. Mas, sin embargo, quiso ser fiel a David. Ahora, hay otro personaje que nosotros vemos que se llama Ahimaas. ¿Quién era Ahimaas? Este era hijo del sacerdote Sadoc. Es bueno reconocer que en el reinado de David, David tenía sacerdotes para el servicio. Uno de ellos era Sadoc, joven entusiasta, veloz y dispuesto, pero no siempre comprendía el peso del mensaje. Esta definición es dada porque cuando él quería ir a donde David, él lo que quería ir a dar el mensaje. Quien lo detiene a él precisamente es el jefe de los ejércitos de David, Joab. Lo detiene y más adelante yo le voy a explicar por qué él lo detiene. Él representa a los que corren con emoción, pero sin preparación para hablar la verdad. ¿Se fija? Entonces, cada personaje de estos que aparecen aquí en la Biblia, en este capítulo, perdón, tienen un significado y tienen una representación. En el caso de Ahimaas, él representa a todas las personas que van con emoción y emocionalmente dicen, yo hago tal cosa, yo voy a hacer esto, pero no tienen ninguna preparación para hablar la verdad, para hablar la verdad dura. Exactamente. Y esto tiene que ver con el mensaje que él tenía que dar. Ahora, hay otro personaje llamado Cusi. ¿Quién era Cusi? Cusi era un mensajero etíope. Aquí me gustaría que usted preste atención con porque este Cusi lo vamos a ver, lo cual es muy importante. Dice, mensajero etíope, probablemente extranjero, enviado por Joab. En vez de enviar al que sí se puso, ¿verdad? ¿Qué le dijo Joab? No, yo voy a enviar a este. Ahora, él representa la fidelidad sin emoción personales. ¿Por qué? Porque este no tenía ningún lazo con el rey. No tenía ninguna familiaridad. A diferencia de los hijos de los sacerdotes, que sí tenían relaciones con el rey. Entonces, Joab decide enviar a alguien que no tiene ninguna familiaridad con el rey para que pueda dar el mensaje tal cual él lo envía. Entonces, dice que él cumple la misión de dar malas noticias con respecto a la verdad. Es decir, era una mala noticia, pero era una verdad, ¿verdad? Y así que había que decirle al rey que Absalón estaba muerto. Su mensaje es claro y es directo, y es el que finalmente informa a David sobre la muerte de Absalón. Más adelante voy a explicar por qué Cusi lo envían y por qué no fue ni Ahimaas ni Itai el Eteo. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora, mis amados, hay algo que yo quiero explicar y es sobre la encina. La encina es un árbol frondoso y un árbol fuerte. En la Biblia, la encina a veces representa el lugar de juicio o donde ocurre una acción decisiva. En este caso simboliza la justicia de Dios atrapando el orgullo. Absalón queda suspendido entre cielo y tierra sin apoyo de ningún lado. Así es que usted se va aquí, esa parte la traje porque en
en una encina, es que el cabello de Absalón se enreda. Y por eso dice el texto que él quedó suspendido entre el cielo y la tierra. No tocaba nada, solo su cabello. Por eso, encina representa un lugar de juicio. Amén. Ok. Y ya todos conocemos a Joab. Joab es el general del ejército de David. Es un hombre astuto, valiente, como le decía, es un hombre pragmático y sin compasión. Él actúa en varias ocasiones según su propio criterio. Como le decía, los hombres pragmáticos dicen esto es lo que funciona, esto es lo que va. Ellos no se llevan de consultar, de esperar, no. Así que él agarró, dice, matando incluso cuando David no lo deseaba. En el momento que él tenía que matar, él entendía, él decía, mira, este hombre yo lo voy a matar. ¿Por qué? Lo voy a matar porque este, como le dijo a David cuando mató a Usai, ¿era que se llamaba? No me recuerdo. Cuando lo mató, le dijo que el propósito de él era venir a conocer las cosas del rey para luego matarlo. Yo lo voy a explicar un chisme más adelante, el nombre está por ahí. Ahora, el otro que nosotros tenemos es Abisaí, ese era hermano de Joab. Si usted se fija, este capítulo tiene muchos personajes, pero cada uno de ellos forma un rol. Por eso es necesario. A veces, si usted logra entender el propósito de cada personaje de esto, usted ya entiende por completo el capítulo. Y usted ve a un Abisaí, que era hermano de Joab. ¿Y quién era Joab? General del ejército de David. Ahora, este era un fiel soldado de David. En contrariedad de Joab, este se mantenía fiel a David. Claro, Joab era fiel también, pero tenía sus desviaciones y al final nosotros vemos que él no fue fiel. Por eso David al final también lo manda a matar con su hijo, eh, ¿cómo se llama? Salud, Salomón. salud. Gracias, gracias. Ok, entonces, participó en mucha batalla junto a su hermano, aunque menos prominente que Joab, fue un guerrero valiente y constante. Así que Abisaí es uno de los hombres valientes de David. Bien, hay tres líderes que eligió David para dividir el reino. Y nosotros vamos a ir ahora, dijimos que íbamos a leer el versículo, los capítulos, lo íbamos a leer juntos. Por favor, alguien que me pueda leer los primeros versículos del capítulo 18, por favor. Del 18, hermano. Sí, por favor. Yo le aviso. Sí, lea. Amén. Dice David, pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes y militares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo al rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Páralo hasta ahí. Mas Páralo hasta ahí. Amén. Ve lo que miramos. David agarra y hace un censo, ¿verdad? Censa al pueblo y lo arma en centenares. ¿Y qué él dice? Divide a Joab, que era el general fuerte y experimentado, él lo agarra y le da una tercera parte. Abisaí agarra, que era el hermano de Joab, también le da una tercera parte. Luego agarra a Itai el Geteo, mi amado. Mire, esto es mucho que decir. Itai el Geteo es un extranjero fiel, como le decía ahorita, que eligió voluntariamente estar con David. Escucha esta palabra. David no lo reclutó. Él es que decide serle fiel a David y se lo prometió y lo cumplió. Por él hacer esto, mire, David le confía una tercera parte de sus hombres a él como líder. Eso es mucho que decir. Su inclusión demuestra que el reino de Dios se abre a los leales, no solo a los de sangre. Si usted se fija, los que están ahí arriba es Joab
que es el general, Abisai, que es el mano del general, y está Itai, que no tiene nada que ver con ello. ¿Se fija? Así que todo este puesto que él se gana dentro del reino de David fue muy importante y prominente. Fue gracias a su fidelidad. Bien, división del capítulo y nosotros queremos hacer una pregunta. Sí, ajá, ¿alguien iba a decir algo? Bien. Eh, 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 una, una pregunta. ¿Por qué David divide su ejército en tres partes? Es una pregunta para todos. ¿Por qué David divide su ejército en tres partes? Mm. Nina, dígame usted. No, hermano, no sé. ¿Se recuerda que yo lo dije al principio? Le mencioné varias razones por las que él divide. Recuerda que yo le dije, él lo dividió para atacar por adelante, para dividirse, Ah, para no centrar como estrategia de guerra. ¿Se recuerda? Bien, número uno es una táctica militar. El uso de tres frentes era común en guerras del antiguo cercano oriente. Permitía rodear, flanquear y sostener mejores los ataques. Una emboscada. Exactamente, así emboscada, sí mismo. Otra cosa era confianza en sus hombres. David demuestra que no lidera solo, sino que se apoya en hombres capaces. Ahí está Joá, el hermano de Joá, y estaba el Geteo. ¿Mm? Bien, otra razón es por protección personal. El pueblo le ruega que no vaya al frente porque si David moría, se perdería más la batalla, se perdería el pacto. Más que la batalla, se perdería el pacto. El versículo 3, ¿quién me lo lee, por favor? Si usted lo puede leer, mi hermana, ahí mismo. amén. Sí, El 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. ajá. ¿Y qué dijo el rey? Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. ¿Te ve? Entonces, esto fue una estrategia. Ya lo primero que miramos que en contrariedad cuando David pecó, que David peca, Joás se va para la guerra todo el tiempo y David se quedó ahí. David ahora toma la iniciativa y le dice, no, yo voy para la guerra. Ahora, quienes le dicen al rey que no vaya son los guerreros. Qué diferencia tan grande, ¿eh? Mm. Mucha diferencia. Pero ahora él dice, ok, está bien, voy a ir, pero lo dejan ir, pero con una estrategia. ¿Para qué? Para que el enfoque no se centre en él. Bien, ahora el campo de batalla eh, y la ventaja estratégica, versículos 6 y 8. Versículos 6 y 8, por favor. Ahí mismo. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Wow, oiga eso, ¿eh? Una Mucho. gran batalla de 20,000 hombres cuando salieron al encuentro. Ahora, Mm. mire, mire esto. Ventaja que tenía David. Su ejército estaba entrenado y conocía la topografía. Absalón, aunque tenía más soldados, contaba con hombres menos disciplinados. Ustedes saben que lo que David tenía eran los hombres valientes. Ahora,
Absalón escogió a todo el pueblo para salir a pelear con él. Ahí iban personas que nunca habían ido a guerra, que nunca habían ido a la batalla. Así que allí murieron mucha gente que no eran de guerra. Ahora, un dato importante, el versículo 8. Yo quisiera que usted me lo lea, por favor, ahí mismo. Y la batalla No, se, perdón. Lea, lea, lea. El y que la batalla se extendió por todo el país y fueron más de lo que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Wow. usted ve, mire eso. Mire, mire qué importancia. Por eso yo le decía que esta batalla tenía un trasfondo espiritual. Ahí Sí. miramos a Dios. Independientemente que usted dice, oh, pero los hombres de David mataron más de 20,000. Chequee lo que dice el verso 8. El verso Ujú. 8 dice que cuando la batalla se extendió por todo el país, fueron más lo que destruyó el bosque aquel día que lo que destruyó la espada. Ahí usted miraba a Dios en acción, el Dios que controla el mundo, que controla los bosques, que controla la tierra, Y hace como él quiere. que hace como él quiera. ¿Por qué no se tragaba a los hombres de David? Independientemente que ellos conocían el lugar, pero los otros no eran de otra tierra, eran de su misma tierra. Ya. Exacto, sino que el mismo bosque lo destruyó. Entonces, el bosque mató más que la espada. Esto indica la intervención divina, confusión o accidente por terreno, pero de seguro que hay una intervención divina, es decir, a Dios en medio de eso. Ahora, ¿qué hizo Absalón para contrarrestar a David? David, que va con todo en la mano, que va batallando y que va ganando, ¿qué hace David? ¿Qué hace Absalón? Ajá. Dice, Absalón, el hombre que tenía carisma y belleza, él ganó el corazón del pueblo por su apariencia, no porque iba a la guerra, no porque ganaba, no porque venció a algún gigante, nada de eso. Él era un hombre hermoso, era un hombre bello, hijo de rey, y ustedes recuerdan lo que él hizo, que se sentaba en la puerta de la ciudad, ¿a qué? A ganarse la gente. Hacía propaganda política, robó el corazón de Israel diciendo que sería más justo que su padre. Usted recuerda todo eso, que ya lo vimos. Hizo una Ujú. red de espionaje y de apoyo. Se proclamó como rey allá en Hebrón, la antigua capital de David, donde David fue proclamado como rey por primera vez. ¿Qué hizo? Reclutó a Aitofel, el consejero más sabio que tenía David. Usted sabe quién era Aitofel. ¿Quién me dice quién era Aitofel? Por favor. Tenemos una semana hablando de Aitofel. El consejero Era era un soldado. el Dígame. consejero. El abuelo de la esposa de David. Exactamente. Él Perdón, que agarró, el micrófono no me ayudaba. él agarró y apoyó y buscó a su abuelo, al abuelo de la esposa de David. Lo reclutó. Pero aparte de eso, él era el consejero más sabio que tenía David. Estas fueron las cosas Amén. que él hizo para poder atacar. Tuvo actos simbólicos extremos como se acostó con las concubinas de David. Ustedes recuerdan que nosotros explicamos qué significa cuando alguien se acuesta con la concubina del rey. ¿Qué significa? Rebelión. Rebelión y qué más. O engaño, eso es como tipo que él lo está desafiando a David. Era una humillación. Exacto. Es una Usurpar el trono. traición. Usurp- Quería decir de que él estaba reinando sobre el reino de David. Exactamente. Hombre, en ese momento. Usurpar el trono, exactamente. Él estaba exigiendo el trono de manera legítima. Una vez él avergonzaba al rey de esa manera, estaba diciendo ya yo tengo las mujeres de rey, así que yo soy el próximo rey. Aplicación. Dice, dice señal que la conquista, ok, él lo hizo en público, sí, se acostó con la concubina de David en público. Y sabemos que también esto fue una profecía que le había dado también
el profeta Natán. El uso En del forma de poder burla. humano, perdón, Como en forma de burla, lo exacto, hizo en público. sí. El uso del poder humano, imagen política, venganza. David usó el poder divino, paciencia, humildad y fe. Ahora, mire esto aquí, mi amado. La muerte de Absalón. Oh, caramba. Esto está terrible, mis amados. Versículo, por favor, del 9 al 15. ¿Qué hora es? Ok. Del 9 al 15. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Sí. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, Mm. y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante. Wow. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándolo a mi tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Wow. El hombre dijo a Joab: Aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, Diciendo. diciendo: Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Mm. Sigue hasta el 15. Ya. Hasta el Por otra 15. parte, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Wow. ¿Se fija? ¿Quién mató a Absalón? Joab. Dios lo mató. Fue, Bien. fue, Lea el fue. versículo 15. El versículo 15. Wow. ¿Qué dice el 15? El 15 dice: Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Sí. Pero ya la. Ok. Ah, ¿quién mató a Los Absalón? escuderos de Absalón, de Joab. Amén. Jehová. Amén. Realmente, ya con lo que hizo Absalón, con lo que hizo Joab, él iba a morir. Sí. Ahora, porque él le clavó 3 dardos en el corazón. O sea, él no iba a quedar vivo, ¿verdad? Ahora bien, cuando él que es el general mira esa acción, ¿qué hace? ¿Qué hacen los demás? Dicen, no, vamos a acabarlo de matar de una Sana. vez. Exacto. Ahora, ¿cómo dice, cómo muere? Muere montado en un mulo. Su cabeza queda atrapada en una encina. Queda colgado entre el cielo y la tierra. Recuerde que yo le estaba diciendo ahorita que la belleza de Absalón al final fue lo que le tendió la misma trampa. Decíamos Ajá. que la encina funcionaba como un lugar de juicio. Por eso el cabello de él queda precisamente enredado en la encina y él queda entonces entre el cielo y la tierra. O sea, imagínese lo fuerte que era el cabello de Absalón. Lo aguantaba él guindando, ¿eh? Sin poderse mover. Joab lo mata a pesar de la orden de David de tratarlo con mansedumbre. El joven al cual él da el significado, él le dice, mira, si tú me hubieras dado lo que tú me des, tú sabes que yo no iba a hacer eso, porque nosotros escuchamos cuando el rey dijo que tuvieran misericordia de él. Así que el hijo del rey nosotros no lo íbamos a matar. Además, ellos se acordaban y ellos sabían lo que hizo David con aquel que mató
que dijo que había matado A a, Saúl a Saúl, ¿se recuerda? y también a los hijos de Saúl. También a los hijos de Saúl. ¿Eh? Ajá. Él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Así que el árbol representa el juicio. La muerte fue irónica. Su cabello, símbolo de orgullo, lo traicionó. El orgullo que tenía Absalón era su cabello. Nadie en Israel tenía el cabello que tenía Absalón. O sea, Pesaba como 2 kilos, ¿no? exactamente. ¿Eh? Y mire qué fue lo que lo amarró, lo hizo caer en la trampa. Profecía cumplida. Natán había dicho a David que el mal vendría a su casa. Bien, vamos a mirar el tema del entierro de David, lo cual, el entierro indigno. Versículo 16 y 18, por favor, alguien que me lo lea. 16 y 18. 16. ¿Quién lo tiene? Continúo entonces, hermano. Amén. Entonces, Lea. entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Wow. Mire qué irónico. Mire qué irónico. Eh, este Absalón no había tenido hijos. Y antes de él morir, él erigió una columna, la cual estaba en el Valle del Rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve memoria de mí. Y él le llamó, ¿cómo se llama su nombre? Columna de Absalón. Ahora, ¿cómo muere él? ¿Cómo muere? Según lo que dicen. Colgado, ¿Eh? colgado en una encina. No, ¿cómo lo entierran? Perdón, ¿cómo lo entierran? Ah, con piedra. Usted se Lo fija. enterró. Exactamente. El versículo dice, tomando después a Salón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón De piedra. muy grande de piedra, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Lo enterraron ahí y quedó solo para siempre. Nadie se ocupó de él. ¿Eh? Bien, así era. Ahora, ¿qué era esta columna? La columna de piedra, dice, es una especie de obelisco o pilar erigido en el Valle del Rey, cerca de Jerusalén, en la antigüedad. Ya estoy hablando culturalmente, ¿no? Levantar una columna memorial era una forma de perpetuar el nombre, legado o logros personales. Eso era, mi amado, que todos los reyes levantaban una piedra en un lugar y escribían con en la piedra el logro o el nombre de las cosas que ellos hacían para que durara por los siglos. Y eso así era que se hacía. Hoy en día en Jerusalén existe un monumento tradicionalmente conocido como la tumba de Absalón, aunque no se puede confirmar que sea el mismo, obviamente. ¿Por qué lo hizo? Dice, para inmortalizar su nombre. Absalón quería trascender más allá de su vida. Aunque no tenía un hijo que perpetuara su linaje, él sabía que cuando él muriera no iba a haber nadie que continuara su legado porque no dejó hijo varón, Dios no se lo dio. La hija que tuvo, recuérdese que él le puso el mismo nombre de su hermana, la que habían violado, Tamar, pero
eso también le fue para muerte, porque cuando él miraba a su hija, lo que se recordaba más del odio y del odio y del odio, y por qué David no hizo tal cosa, no hizo tal cosa, ese odio fue creciendo hasta tal punto que él quiso matar a su padre. Reflejó el orgullo y la vanagloria. Levantar un monumento a sí mismo indica un deseo de autoexaltación. Él quería exaltarse antes de ser exaltado por el Señor. No confió en que sus actos lo recordaran, sino que él mismo quiso construir su fama. En vez de él hacer lo que hizo David, que destruyó a Goliat, que mató a sus 10,000, y eso no se borró de la memoria de la gente, él mismo quiso construir algo que él nunca se lo ganó. En contraste con David, que mientras David buscaba la gloria de Dios y aceptaba el quebrantamiento, Absalón buscaba su propia gloria. Irónicamente, su final fue sin honra y su cuerpo fue enterrado en vergüenza en un famoso hoyo o foso cubierto de piedra. La verdadera memoria la establece Dios, no el hombre. Los monumentos del orgullo no salvan a nadie del juicio. Eso que él hizo no lo salvó de un juicio. Ese monumento que hizo mientras estuvo vivo no lo salvó. Ahora, ya en la última parte nosotros miramos que el mensajero que no quiere dar mala noticia. ¿Quién era ese? Ahimaas. Corre por entusiasmo, pero no quiere decir la verdad. Miramos a Cusi, que corre después, pero da el mensaje más claro. Esos versículos son un poco largos, así que no lo vamos a leer por asunto de tiempo. ¿Cuál es la lección que tenemos aquí? Que no basta con correr bien, hay que tener un mensaje correcto. ¿Qué consejo, una pregunta esta, qué consejo le dio Joab y por qué? Texto 18:20, versículo 20. Si usted puede leer ahí, por favor. El consejo que le da Joab, ¿qué consejo da? Está en la pantalla también. Amén. Dice Sí, el 20. sí. Sí, el 20. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Amén. Ahora, la razón por la que él pregunta eso es porque dice el versículo de arriba, por ejemplo, el 18 dice, y en vida Salón había tomado, no, perdón, el 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Entonces, por eso es que Jehová responde, dijo, hoy no llevarás nueva, la llevará otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Pero miramos que ahí mismo, el 21 dice, y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sé cómo fuere y correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué ha de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Le está diciendo. Mas él le respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre, y corrió, pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Mire, mi amado, aquí nosotros miramos la intención que realmente tenía Joab. ¿Por qué él da el consejo? A uno le dice que no vaya, que se quede, pero ahí mismo le dice al etíope, etíope, vete tú, dale. Pero el otro le dice, no, pero déjame ir a mí. Le dice, pero ¿y para qué tú quieres ir más rápido? Yo no te voy a regalar nada por eso. ¿Cuál es la desesperación que tú tienes? Pero vamos a mirar por qué él no quería que Ahimaas llevara la noticia. Número uno, él quería proteger a Ahimaas. ¿Por qué? Número uno, mire, Ahimaas era hijo del sacerdote Sadoc,
un joven justo y valiente, pero cercano emocionalmente a David, lo habíamos dicho. Joab sabía que dar la noticia de la muerte de Absalón al padre podía ser mortal para el mensajero. Recordamos que en otra ocasión, como cuando los amalecitas que dijeron haber matado a Saúl, David castigó severamente los portadores de la mala noticia. Entonces, decimos que Joab está protegiendo a Ahimaas del dolor de una posible reacción del rey. Eso es una. Tenemos otra razón. Porque sabía que Cusi era más adecuado. Joab eligió a Cusi, el etíope, como yo le decía ahorita, porque este era objetivo y era disciplinado, como dice el texto. O sea, Joab entendía que con la disciplina que tenía Cusi, él iba a llegar y le iba a dar la noticia al rey sin desesperación, no como la estaba presentando el otro, ¿verdad? Hay más. Entonces, De tal manera que el rey no se enojara tanto, no ¿no? se enojara tanto, exactamente. Ujú. Exacto. Entonces, él entendía que también él le iba a dar la noticia sin relación emocional con el rey Absalón. ¿Por qué? Porque Ahimaas, recuerde que era hijo de un sacerdote que se llevaba muy bien con David. Entonces, Cusi podía dar el mensaje duro, sin temor, sin culpa y sin vacilación, porque entendía el dolor de David. Esa es otra razón. Aunque Joab era un guerrero frío y pragmático, sabía que David estaba emocionalmente quebrantado por su hijo. Otra razón, un mensajero emocional como ahí, no, esto es una explicación. Un mensajero emocional como hay más, podría agravar el dolor del rey o no saber manejar la conversación. Por eso Joab busca un enfoque pragmático para manejar la situación posible. Ahora mire esta última razón, que para mí es la que más iba con Joab, porque no quería complicaciones políticas. Joab había desobedecido directamente la orden del rey de tratar benignamente a Absalón. Usted recuerda. ¿Qué le dijo el rey? Trátame benignamente a Absalón. ¿Y quién es el primero que le clava en el corazón para que se muera? Él mismo. Así que él sabía que eso le podía traer algunas complicaciones. Si Ahimaas iba y le decía, mira, se murió fulano, pero fue Joab que lo mató de una vez, esto podía ocasionarle un problema serio. Sí. Amén. Entonces él dice, no, aguántate ahí. Entonces, si alguien cercano a David llevaba la noticia, podía descubrir que Joab había actuado en contra de las órdenes reales. Por eso él trató de mandarle a alguien que no tenía nada que ver con el reino. Así que Joab probablemente también quiere protegerse a sí mismo al controlar el flujo de información. La última parte, mis amados, es el grito del rey y el dolor de un padre. Oiga lo que él grita, versículo 33, ya para terminar. ¿Cómo dice él? Hijo mío, ¿quién me diría morir en tu lugar? David llora como El padre, 33, léalo del aunque 33, del 33. Entonces, ¿cómo dice? ya. Eh, ¿Cuál qué? Entonces a Salón. No, entonces el rey se turbó. Entonces, No, yo lo estaba era de aquí del teléfono. Oh. Léalo, el que la que le iba a leer ahí, el que lo tiene, por favor. amén, amén. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Wow, imagínese al rey repetir esas únicas palabras. Dice, David llora como padre, aunque gana como rey,
nos recuerda que las victorias más grandes pueden dejar heridas internas. Por eso decíamos en la frase que nosotros estábamos leyendo, que cuando en el reino del Señor tú puedes ganar una victoria, pero también hay lloro, hay lágrima, hay sufrimiento, ¿eh? El reino no se trata solamente de victorias y ganar y ganar y ganar. También el sufrimiento es parte de la misma victoria, porque David ahora termina ganando, pero termina con un dolor que él termina diciendo, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¿A que sentía culpable? No, El sino dolor. que él lo que estaba diciendo, en vez de tú estar muerto, yo prefería darte la vida, Está. Ajá. que vivas tú y que me maten a mí. Amén. Mi intención no era matarte, mi intención no era que tú mueras. Amén. Y está Amén. expresando el dolor de un padre. Ahora, ¿por qué David pidió tratar con benignidad a Absalón? Esto es muy importante. Tratar con benignidad a Absalón era por amor al joven. Así era que él decía. David no dejó de amar a su hijo a pesar de su traición. Pide misericordia, no por justicia, sino por amor. Mira, ese texto, esa parte que nosotros miramos ahí, es lo mismo que hace Dios a través de Jesucristo por nosotros, sabiendo que somos malos, que somos pecadores. Él, en su misericordia, nos entregó a su Hijo para que Amén. por su muerte y su resurrección nosotros tengamos vida, siendo malos. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. Antes de nosotros arrepentirnos, Él nos amó. Asimismo, David no dejó de amar a su hijo a pesar de su traición. Pide misericordia no por justicia, sino por amor. Refleja el corazón del Padre Celestial que desea la restauración antes que el juicio. Ahora, ¿por qué Joab lo desobedeció? Joab estaba cansado de la debilidad que tenía David por sus hijos. David mostró una debilidad por sus hijos desde el principio, desde la muerte de su hija, cuando su primer hijo la mató. David mostró debilidad y Joab está cargando con toda esta situación y él estaba harto ya. Quería Amén. acabar la guerra de forma rápida y también definitiva. Recordamos que él era un hombre pragmático que buscaba algo para solucionar el problema rápido y ya. Eso era lo de él. Era un hombre ejecutor. ¿Ya? No veía a Absalón como un hijo, sino como una amenaza. ¿Por qué? Porque él sabía que el único que podía sustituir a David como rey en Israel era él, porque él ya se había ganado la popularidad del pueblo. Así que él dijo, este es el momento preciso para acabar con este hombre, porque si Absalón llegaba al reino, también él iba a perder su posición. Y Joab era un hombre muy importante en todo el reino de Israel. Así que también representa la justicia humana sin compasión. Razones por las cuales Joab desobedece, porque él era el representante de la justicia humana, que no tiene compasión. David representaba la justicia divina. Joab representa la justicia humana. No tiene compasión, no se conduele de nadie. Así que la paciencia de Dios no es debilidad, es oportunidad. Cuando Dios es paciente, lo único que nos está dando a nosotros es oportunidad. Pero Amén. si no hay arrepentimiento, llega La muerte. el juicio. Amén. Pregunta, mis amados, 5 preguntitas nada más para usted, que usted pueda hablar qué le pareció esta clase. Gloria al Señor. Ay. Bueno, se la voy a hacer desde aquí porque no le hice ok, le voy a hacer 5 preguntitas. Ok,
espérese que este no es el capítulo, ese es este. Le voy a hacer 5 preguntitas, mis amados, nada más. Número 1. ¿Por qué David no fue a la batalla? Porque el mismo ejército le pidió que no vaya. Le aconsejaron que no fuera. Amén. Porque el pueblo le dijo que no vaya, que era más valiosa su vida que la de 1000 hombres. Excelente. Versículo 3. ¿Quién lideró los 3 grupos del ejército? Joab. David. O sea, ¿quién eligió los 3 grupos? ¿Quiénes? Sí. Oh, era Joab, Joab. y Haití. Itai, amén. Itai. Ay, ya. Muy bien, amén, excelente. Era Joab que fuera el voluntario. Abisai, Abisai. y Itai. Itai. Sí, amén. Itai. Recuérdese que Joab es el general, Abisai es el hermano del general y Itai es el eteo, el que era extranjero. El voluntario. Ok, ¿cómo murió Absalón? Murió en una encina. Colgado de una encina. Del pelo. Amén. Con Su los 3 cabeza, dardos de Con Joab tres, y con 3 los... dardos clavados en el Así borde del Pecho. corazón. amén. Su cabeza y quedó luego sus atrapada en una escuderos. encina y Joab lo mató y luego vinieron los otros soldados y lo terminaron de aniquilar. Bien. Ujú. ¿Qué sintió David al saber de la muerte de su hijo? Se Mucho dolor. entristeció, Profundo dolor. lloró. Amén. Lloró amargamente y deseó haber muerto en su lugar. Amén. Sí. Dale su vida a cambio. Amén. Ahora, ustedes se recuerdan de Cusi. La pregunta es, ¿qué lesión deja el mensajero? Mm. Deja que no hay que correr tanto, sino que hay que dar el mensaje con exactitud. ¿Cómo exactitud? O con claridad. Amén. 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 Excelente. Cusi fue aquel que podía tener esa libertad de expresión, era prudente, ¿verdad? Y él dice que la verdad, aunque dura, debe decirse con fidelidad. Tengo la mano levantada de María Sin Cristina, emociones personales. sin emociones personales. Exactamente. Exacto. Varón, ya te dijo lo que yo iba a decir. Tenía que Ah, tener prudencia. ah, perdón, no estaba mirando la mano. Bien, mis amados, pues realmente llegamos a la parte final de este capítulo. Siempre traemos una conclusión y algunas aplicaciones que sirven para memorizar todo lo que hemos visto. Este capítulo 18 de Segundo de Samuel dice aquí que es una escena intensa de batalla, liderazgo, emociones encontradas y consecuencia de decisiones pasadas, porque todo lo que David está viviendo ahí son consecuencias de los pecados que él cometió y una profecía que le fue dada que se tenía que cumplir. Así que David divide sabiamente su ejército y se queda atrás, mostrando prudencia. Sin embargo, la guerra no solo se libra en el campo, también en el corazón del padre y del pueblo. Hay un detalle que nosotros no vimos y es que David ahí llora y Joab se queja por ese lloro que él hace, pero eso ya hay cosas que no, ¿verdad? No se pueden mencionar todo, el tiempo no da. Absalón, simbolismo de rebelión orgullosa, muere atrapado entre el cielo y la tierra, sin tener lugar ni en Dios Ninguno. ni en los hombres. O sea, Amén. queda nulo. Su muerte refleja la consecuencia de una vida construida sobre la vanidad, la traición y el engaño. Él fue un hombre vanidoso, fue un hombre que traicionó a su padre y vivió del engaño. Avaricioso. Amén. Sí. Ahora, Joab, general pragmático,
toma decisiones rápidas y efectivas, pero carente de misericordia. Recuérdese que él representaba el juicio humano. Ahimaas, aunque bien intencionado, no está listo para cargar con el peso de la verdad. Ahimaas fue el que quería llevar el mensaje y le dijeron que no. David, por su parte, reacciona no como rey, sino como padre quebrantado, gritando: Hijo mío, Absalón, quien me diera que muriera yo en tu lugar. Esa frase apunta proféticamente al corazón del Padre Celestial, quien sí entregó a su Hijo por amor a nosotros. Algunas aplicaciones, mis amados, que la rebeldía, aunque carismática, lleva a la destrucción. Absalón fue un hombre carismático, pero fue rebelde y eso lo llevó a él a la destrucción. No todos los que corren están listos para hablar la verdad. Usted vio, Ahimaas podía correr, pero no estaba listo para hablar la verdad. Mas, sin embargo, al otro le dieron el chance y él lo pudo hacer. Así que no todo el que corre está listo para esto. La autoridad requiere firmeza, pero también misericordia. Ahí lo miramos en las dos partes. Por ejemplo, Joab estaba bien, era un hombre firme, pero le faltaba misericordia. David era un hombre misericordioso, pero le faltó firmeza. Entonces, por eso dice que la autoridad requiere firmeza y también misericordia. Usted, como autoridad, debe de ser un hombre y una mujer firme, pero también tiene que actuar en misericordia. Dios, a través del quebranto, sigue formando el corazón de sus siervos. Usted va a mirar siempre en las historias que Dios va a quebrantar al hombre, va a quebrantar la mujer, procurando que formar el corazón, el carácter de sus siervos. Así que los procesos a nosotros lo único que hacen es que nos preparan para cosas más grandes. El amor de un padre verdadero refleja el amor de Dios por nosotros. Y esto es importante. Usted y yo como padre tenemos que amar reflejando el amor de Dios. Pero hay algo que debemos de tener: firmeza como líder de nuestra casa y tener misericordia. Hasta aquí, mis amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, la recibimos. ¿Qué le pareció? Buenísimo. Mirando cuando usted dice que David necesitaba firmeza, a lo contrario de la otra persona. Entonces, yo me fui rápidamente donde dice David conforme al corazón de Dios, donde la palabra nos enseña que Dios ni es manipulado, y dice también su palabra que al hijo que la más corrige, y me he quedado con esa vulnerabilidad en mi mente. Amén. Sí, me he quedado con esa palabra. Amén. Buscando el carácter real, no solamente en la toma de decisiones de David para con el prójimo y para practicar la misericordia, sino buscando el carácter que emana de Cristo, el Dios de los cielos, porque tenemos historia de personas que le pasaron cosas fuertes, Sí. aunque Él siempre estuvo ahí. Sí. Amén. Excelente. Excelente. Bien.
Bueno, pues si no tenemos a nadie más, mis amados, pues damos gracias a... Gracias. Amén, hermano, Ah, ok. no, yo me iba más que todo al punto de Joá, lo que hizo, porque habiendo David diciéndole que tuviese misericordia, pero Ujú, también vemos que eso también yo creo que lo lleva a la muerte a Joá más adelante en el reinado de Salomón, porque ujú, David se quedó con eso que él no lo podía dominar a Joá, ¿me entiende? ujú. Entonces, más adelante David le dice a Salomón prácticamente que cobre prácticamente justicia, que haga justicia por todo, ¿entiendes? Ujú. Entonces ese es un punto de que tampoco Jehová no queda como libre de esas cosas que él hizo, también paga. Sí, sí, paga. Él la paga. Él después queda jubilado allá y Salomón también se encarga de ñangala fuángala, como dicen. Amén. Hermano, lo que significa es que todos pagamos por nuestras acciones. Ahí Aquí sí, nadie se queda sin pagar. ahí sí, mi hermana. Dios mío, Padre. Mi hermano, otra cosa que quería resaltar que me deja como enseñanza es el amor incondicional de David para su hijo, a pesar de severa traición, mi hermano. En el momento en que él grita que él hubiese querido morir a cambio de él, refleja lo que es el perdón, ¿verdad? Sí, Por su propio hijo, mi hermano. Eso es algo maravilla. impresionante. Impresionante. Solo un corazón conforme a Dios puede llegar a ese límite, mi hermano. Así es. Así es. Algo que quiero también decir, en base a lo que decía mi hermana Diana. Hermano Jorge, cuando usted dijo la palabra que habló de vida, cuando dijo, yo no procuraba tu muerte. Ajá. Yo tengo a mi mamá aquí al lado mío y le decía a mi mamá, oye, qué impacto surgió esta palabra que acaba de expresar el hermano. Es como Dios cuando le permite múltiples oportunidades al hombre para que se arrepienta de sus malos caminos y al final, mis hermanos, llega el desenlace de la muerte sin arrepentimiento. Yo decía, Dios sufre de la misma manera, donde la palabra aquí solo varía un poquito, donde dice, yo no procuraba tu muerte, sino la salvación, ¿para qué habitar en mi reino? Mm, mm. Amén. Así es, así es. Por eso miramos ahí que David realmente representa la justicia divina y Joab representa la justicia humana. Es tremendo ese punto que usted tocó. Muy, muy tremendo. Pero qué bueno que podemos estudiar la Biblia para eh, aprender de todas esas cosas que, aunque usted no lo crea, poco a poco eso se queda en en nuestro subconsciente y vamos cambiando, nuestra alma va cambiando. Mientras más yo estudio la Biblia, más humilde uno va siendo, como que le va bajando dos, va bajando, le va bajando. Sí, amén, amén. Te va dando cuenta que realmente el importante es Dios, mi amado. Nosotros somos seres falibles. Hoy en día estamos aquí, de repente ahorita fallamos. Eh, Amén. sí, el único infalible, el único que no falla, el único que se mantiene siempre es Dios. Por eso, todo lo que somos, lo somos por Él. Amén. Hermano, algo que me quedó marcado también fue que yo hubiera leído estos dos libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel y realmente Recuerde, oh, primero de Samuel y segundo de Samuel. y Segundo de Samuel, amén. Gracias por la corrección, porque ya lo hizo la Amén. anterioridad. Y estos son libros que dentro de los cuales hay otros en la misma escritura, que tú lo lees y te da como una ansiedad de seguir, pero nunca me hubiera dejado como tan satisfecha Mm. hasta
del capítulo 13 para acá, de segundo de Samuel. Amén. Y algo que yo miraba en las redes, que hablaba de la traición, y decía a la persona que cuando te traicionan o llega esa traición a tu vida, que no te aflijas. Es el momento del aceleramiento, porque se fue cuando Judas traicionó a Jesús. Dice que era necesario la traición, porque Sí, cuando aconteció esa traición fue que se elevó el propósito de Jesús en la tierra. sí, Y esto mismo veo yo aquí, mientras estamos discutiendo este capítulo, sí, que todo esto hace mucho viene hablando de la traición, sí, desde cuando David pecó, y sí. todavía mire la consecuencia que está dejando. Es la consecuencia, exactamente. Amén, mi hermano. Quería también decir rápidamente, parte de la consecuencia del pecado, hermano, puede llevar a la división familiar, a la violencia, a la destrucción, afectando no solamente al pecador, sino también a quienes lo rodean, mi hermano. Amén, así es. Consecuencia del pecado, mi hermano. Ayúdanos, Dios. Tremendo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Amén. Perdóname, Padre. Cada error, Muchas gracias. inconsciente y consciente. Vamos a orar para despedir. Amén. Hermana Diana, ¿puede usted despedirnos en oración y orar por nosotros? Amén, amén, mi hermano, aunque estoy un poquito afónica, pero no importa. Quiero darle las gracias al Señor, mi hermano, primeramente por, ¿verdad? Darme la oportunidad de sentirme mejor, ¿verdad? Doy gracias a Él, la honra y la gloria. Me he sentido mucho mejor. También quiero aprovechar segundos aquí, mi hermano, para agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones, porque soy fiel creyente que la oración del justo lo puede todo. Y yo sé que ustedes han clamado por mí, así que agradezco de corazón sus oraciones, mis hermanos, porque ya me siento mucho mejor. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, damos la honra, la gloria, Señor, en esta hora, Señor. Agradecido, Señor, por esta oportunidad en que tú nos has puesto, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, juntos en armonía, Señor, como tú nos demandas. Padre de la gloria, este momento ha sido dedicado para ti, Señor. Esta enseñanza ha sido en reverencia, en obediencia, Señor, a ti. Padre, gracias damos, Señor, a cada uno de los miembros que han hecho partícipe de esta clase, partícipe de esta enseñanza, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, a cada uno acampando, Señor, esta palabra, atesorándole a sus corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú has hecho que nuestras vidas sean partícipes en esta hora al estudiar esta palabra. En esta hora, Señor, yo te pido, te clamo, Señor, por cada vida representada, Señor. Toma la vida de mis hermanos, Señor. Seas tú, Señor, acampando con esa nube, Señor, que campaba, Señor, alrededor de Israel, Señor. Seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor, en cada necesidad, en cada enfermedad, en cada debilidad, Señor. Te pido que seas tú, Señor, fortaleciéndonos cada día más, Señor. Padre, pongo tu presencia, Señor, este ministerio. Pongo tu presencia, Señor, porque tú has hecho posible, Señor, esto en la vida de cada hermano, Señor. Padre, gracias por lo que se dedican, Señor, a estudiar esta palabra para transmitírnosla a nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que estos siervos de Dios seas tú, Padre, fortaleciéndolos cada día, Señor. Padre de la gloria, que todo lo que ellos, Señor, necesiten, Padre, seas tú proveyendo, Señor, ya sea en la área que sea, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos estos siervos, estas siervas en tu presencia, Padre, que tú nunca, Señor, te apartes, Señor, de ellos, Señor, que seas tú levantándolos, Señor, que seas tú, Señor, en cada corazón, Padre Santo. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito eres tú, Señor, en medio de nuestras vidas. A ti la honra, la gloria por los siglos. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres lo más precioso, lo más amado, lo más divino, lo más hermoso que han podido experimentar nuestras vidas. Y a ti la gloria y la honra, Padre. Da un sueño reparador, Señor, a cada hermano y a cada hermana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito su nombre. Familia, Dios